Continuamos con este seminario. Es el turno ahora de Asier Hilario Horus, que nos va a hablar de los geoparques mundiales de la UNESCO, espacios de conservación activa. Asier es doctor en geología y coordinador científico del Geoparque Mundial de la UNESCO de Costa Vasca. Actualmente es el presidente de la Comisión Internacional de Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, y su actividad principal está relacionada con la comunicación de las ciencias de la Tierra, la conservación del patrimonio geológico y el desarrollo del programa Geoparques a nivel global. Forma parte del Comité Asesor de la Red Europea de Geoparques, es evaluador de la UNESCO y pertenece al Comité Científico del prestigioso Programa Internacional de Geociencias para dinamizar la cooperación internacional y el bienestar social a través de la investigación geológica. Sí, pues Asier, bienvenido y adelante con esa intervención. Hemos calculado que tenga una duración de entre unos 45-50 minutos y que luego haya un espacio de unos 5 minutos para si alguien quiere intervenir. Además de que de forma paralela se puedan hacer intervenciones por escrito. Pues adelante, Asier. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pilar. Lo primero, confirmar que se me oye bien y que se ve bien la pantalla. ¿Es así? Ok. Vale, bueno, en primer lugar, agradecer a la organización, al GRD de UADIX, a Juanjo en particular, por invitarme a formar parte de esta jornada. Y bueno, lo digo con sinceridad, me hace especial ilusión colaborar con este geoparque porque, bueno, por mi trabajo tengo la suerte de visitar bastantes geoparques por el mundo. Y realmente, lo digo con todo convencimiento, hay muy pocos geoparques que tienen los recursos y el potencial que tiene el Geoparque de Granada en fin, por la espectacularidad de sus paisajes, por la geología, por la geología y por lo que se ha visto en los últimos años, desde que está funcionando ya, por la implicación de las instituciones que trabajéis allí. O sea que, bueno, pues encantado de aportar mi pequeño granito de arena. Para contar e intentar dar un poco de marco a lo que son los geoparques como idea general, como programa de la UNESCO, cómo se han desarrollado a nivel internacional y al final aterrizar con un proyecto concreto, una cosa muy particular, muy concreta, de conservación que se ha hecho en el geoparque donde yo trabajo y que creo que representa muy bien cuál es el papel que pueden jugar los geoparques en cuestiones de conservación en los territorios. Bueno, lo primero que hay que decir es que los geoparques, como bien sabréis todos, son un programa UNESCO desde el año 2015 y por lo tanto son iniciativas, son programas que están basados en la ciencia, en la cultura y en la educación. Cualquier actividad de un geoparque de alguna forma tiene que tener en cuenta estos tres pilares que son los tres pilares fundamentales de la UNESCO. Pero yo añadiría a eso que los geoparques para mí son fundamentalmente la historia de una buena idea, de una idea muy buena y muy sencilla. Y me gusta poner esta diapositiva para empezar porque este es el lugar, es un pequeño pueblo de Maestrazgo, en Molinos, es el pueblo de Molinos, en el que digamos que comenzó todo. En el año 2000, como antes decía alguien, hubo 4 geólogos, un español, un francés, un griego y un alemán. Esto es un poco como lo del chiste, pero realmente esto ha dado lugar a un programa muy serio y que está dando una serie de resultados muy positivos. Bueno, en el año 2000 se firma digamos que el acta de fundación de la Red Europea de Geoparques y ahí digamos que oficialmente empieza el programa de geoparques. Y el programa de geoparques empieza con una idea muy sencilla que esta fotografía representa muy bien. Y es que una idea muy sencilla y al mismo tiempo muy innovadora para la época. Y es que la geología per se, el valor de la geología de algunos territorios de Europa que empezaban a tener problemas de desarrollo, de despoblación, podía servir, digamos que para ayudar en el desarrollo de esos territorios. Esta idea que hoy nos puede parecer bastante normal, en aquel momento no lo era una idea muy innovadora. Yo creo que una de las pruebas de que evidentemente esto fue una muy buena idea es que solamente 23 años después, hoy en día somos 185 geoparques distribuidos en 48 países diferentes. Eso lo que quiere decir es que los geoparques, además de ser una buena idea y una idea sencilla, es una idea que se adapta muy bien a realidades muy diferentes, a realidades europeas, a realidades latinoamericanas, a realidades africanas, a realidades asiáticas y que digamos que está dando muy buenos resultados de diferente manera
en realidad es completamente diferente. Es muy diferente el geoparque del que yo provengo y ha bajado a una escala más real del geoparque de Guadix, por ejemplo. Y por lo tanto los objetivos que busca uno y busca otro pueden ser también diferentes. Otra buena prueba de que esto fue una buena idea es que desde el año 2015 los geoparques somos un programa UNESCO. Y esto no es una cosa menor. No es una cosa menor porque los otros dos programas, digamos que paralelos, que reconocen, dan valor a lugares, son el Patrimonio Mundial, como bien sabéis, y las reservas de la biosfera. Y los dos programas tienen su origen en los años 70. Han tenido que pasar, bueno, pues algo más de casi 40 y pico años para que la UNESCO haya dado reconocimiento por unanimidad de todos los Estados miembros a un nuevo programa de reconocimiento, de manera que algo bueno tendrá ese programa. Y los geólogos, a los que nos gusta la geo, pues estamos de enhorabuena porque en este caso la geo es protagonista, aunque como veréis, no la única protagonista. Bueno, en cualquier caso me gustaría hacer una pequeña reflexión que seguramente es la que hicieron aquellos autores originales de la idea de los geoparques. Existe una apreciación de valor por lo que es la geología, una apreciación social. ¿Puede la geología atraer visitantes? Que de alguna forma es lo que ellos pensaban, de que si ponían aquello en valor, eso podía servir como motor de desarrollo. ¿Puede la geología ayudar al desarrollo local? Obviamente no va a ser la solución a todos los problemas, pero puede contribuir. Bueno, vamos a ver, yo diría que los valores tradicionales que todo el mundo ha entendido en la geología, en los geólogos, es que es una ciencia, bueno, más o menos, bueno, desde luego muy poco conocida, más o menos útil en temas de recursos, en temas de riesgos geológicos, como podéis ver ahí en el terremoto de Nepal de hace algunos años, o por ejemplo en el tsunami de Japón de hace algunos años. Obviamente es una ciencia muy importante para los recursos que necesitamos tener para desarrollar nuestra sociedad, dígase petróleo, dígase gas, dígase agua, por ejemplo, y lo del agua cada vez más importante. Y yo diría que en esos campos sí que se coloca como una ciencia, bueno, importante, ¿no? Los geólogos no están presentes, pero la geología no está presente, pero bueno, en estas cuestiones que esté y que esté bien, ¿no? Porque en ello nos van muchas cosas. Y yo me haría la pregunta de si realmente no hay ningún otro valor asociado a la geología que digamos que la población perciba de alguna forma, ¿no? Algo que tenga que ver con el paisaje, con la cultura, con la ciencia, con la educación. Si realmente no existe eso, ¿qué es de lo que van los geoparques? Bueno, yo aquí me gustaría plantearos 15 segundos de silencio para que cada uno de vosotros pensaseis lo siguiente. Si a vosotros os dirían cuáles son, a tu entender, las grandes maravillas naturales de la Tierra y elige 3, pensad rápidamente, a ver en qué 3 pensáis. Las grandes maravillas naturales de la Tierra. Bueno, hace algunos años hubo una iniciativa, igual que las grandes maravillas culturales, hubo una iniciativa para designar las grandes maravillas naturales de la Tierra. Estas iniciativas lo hace una empresa privada, suiza en este caso, y bueno, digamos que puede tener la credibilidad que tiene. Pero, bueno, a mí hay algo que sí que me dice algo, y es que esto es una iniciativa popular, no es la UNESCO o quien fuera organismo científico que da este reconocimiento. Son la votación de millones de personas de todo el mundo que van seleccionando proponiendo y seleccionando diferentes lugares hasta que al final llegaron a 7. Bueno, en estas 2 diapositivas que vais a ver aquí, esta la primera y la siguiente, vais a ver los 28 lugares que llegaron, digamos, que a la final. No hace falta que veamos todos, pero rápidamente seguro que estáis viendo algunos conocidos y seguramente esos 3 que habéis elegido es muy posible que estén entre estos. Ahí está el Kilimanjaro, está el Table Mountain de Sudáfrica, el Salto del Ángel, está el Amazonas, están las Galápagos, está the Bay of Fundy en Canadá, están Iguazú, está el Mar Muerto, bueno, está la Bahía de Jalón, por ejemplo, o si nos vamos a la siguiente, está el arrecife de coral de Australia, bueno, en fin, lugares bastante conocidos, el Cervino, unos acantilados de Irlanda, bueno, el volcán Paricutín en México, bueno, no es cuestión de hacer corporativismo, pero si uno se fija aquí, rápidamente se va a dar cuenta que en muchos de estos lugares elegidos por la percepción popular, la geología es un elemento fundamental. En algunos de ellos es un elemento casi único. Y por lo tanto, cuando a la gente le preguntan si la geología tiene un valor, si
quizás a priori puede pensar que no, o que no lo conoce, pero cuando le preguntan cuáles son esos lugares de la naturaleza mejores, que más valor pueden tener, pues de repente aparecen en lugares muy destacados, en lugares eminentemente geológicos. No en vano, aunque la geología ha estado muy olvidada normalmente en la designación y en los planes de uso de los parques, de los espacios naturales protegidos en las últimas décadas, realmente si nos vamos al fundamento del movimiento de conservación más importante que ha habido en el mundo y que ha dado lugar a todos los demás, que es la designación de los parques nacionales en Estados Unidos, fijaros esta cita de John Muir, que es uno de los padres fundamentales de esta idea, ya a principios del siglo XX, que decía: interpretaré las rocas, aprenderé el lenguaje de las inundaciones, las tormentas y las avalanchas. Me pondré en contacto con los glaciares y los jardines silvestres. Me acercaré tanto como pueda al corazón de la Tierra. Eso es una percepción clarísima de que la geología está detrás de esos grandes espacios naturales. De hecho, los primeros parques nacionales de Estados Unidos fueron el de Yellowstone y el del Gran Cañón, que son dos espacios eminentemente geológicos. Bueno, y más. Si os pongo estas fotografías, vais a conocer prácticamente todos estos lugares. El primero lo conocéis, el segundo seguramente también, el tercero también, este también lo conocéis, este también lo conocéis, este seguramente también, este igual no, o quizás por la película de Avatar. Bueno, al final lo que vamos a ver es que estos lugares que estamos viendo aquí, incluido el Teide, por ejemplo, que es el lugar que recibe más visitas en toda la península y islas, el Teide recibe anualmente casi 5 millones de visitas, que es algo parecido a lo que recibe el Gran Cañón del Colorado. Al final, todos estos lugares, ¿qué son? Son grandes iconos turísticos, en algunos casos son incluso el reclamo turístico principal de algunos países, como por ejemplo puede ser Suiza, puede ser Islandia. Son economía, porque mueven muchísima gente, mueven muchísimo dinero. Son identidad, porque la gente que vive asociada a esos lugares siente una identidad importante con ese elemento. Son cultura, son historia, digamos que son bienestar también, en el caso de que se hayan gestionado bien. Son emoción, por la emoción que despiertan tanto los visitantes como la gente que vive allí, pero a ojos de un geólogo son pura geología. Son elementos geológicos de mucho valor. Así es que parece que aquella idea original de que la geología per se, sin esa percepción de explotación, pueda servir como elemento de desarrollo, pues parece que puede tener sentido. ¿Qué es un geoparque? Un geoparque es un territorio que contiene un patrimonio geológico de relevancia internacional. Esto se entiende bastante sencillo, lo de la relevancia internacional. Es decir, la iglesia de mi pueblo, de cualquier pueblo, no puede ser patrimonio mundial. Pues de la misma forma, cualquier lugar con geología, que geología hay en todos los lugares, no puede ser un geoparque. Necesita tener una geología importante, que esté reconocida a nivel internacional. Es un proyecto que trabaja en la gestión de ese patrimonio geológico desde una perspectiva integradora, que incluye también otros tipos de valores del territorio. Y esto creo que ha sido una de las claves por las que los geoparques han funcionado también, porque digamos que han abierto esa mirada. Esto es muy importante. Los geoparques son territorios habitados, donde viven las personas. Es un proyecto fundamentalmente de desarrollo local, basado en el geoturismo, en la educación, en la cultura, para la identificación territorial, en la elaboración de proyectos propios, etc. Uno de los objetivos prioritarios es la conservación del patrimonio geológico. Este fue uno de los objetivos con los que aquellos 4 geólogos iniciales firmaron aquel acta en Molinos en el año 2000. Pero tiene que ser de una manera indirecta, porque como bien decía Juanjo, a día de hoy no existe una capacidad normativa para ejercer esa protección. Bueno, al final los geoparques son todas estas cosas que aparecen aquí, son conservación, son divulgación, son historia, son cultura, desarrollo rural, sostenibilidad, etc. Y cada uno, digamos, que puede utilizar estos ingredientes como mejor le convenga
para, bueno, digamos que conseguir los objetivos que mejor le vengan a cada territorio, que obviamente es diferente, como bien decía antes, el mío, que es un geoparque muy pequeñito, muy poblado, con una actividad económica industrial importante, que por ejemplo podría ser el caso de Guadix. Fijaros que en mi geoparque, el geoparque de la Costa Vasca, tiene 90 kilómetros cuadrados, mientras que el geoparque de Granada tiene, si no me equivoco, 4.000 y pico kilómetros cuadrados. Bueno, algunos geoparques del mundo para que la gente que aterriza un poco en esta idea de los geoparques se pueda tener una idea. Obviamente los geoparques están en lugares que normalmente impresionan por el paisaje, ¿no? Por ejemplo, las Azores, un geoparque, la Alta Provence en Francia, y el geoparque de Catra en Islandia, una parte de las Dolomitas es geoparque, una parte de las Highlands escocesas son geoparque, los acantilados de Cliff of Moher en Irlanda son también geoparque, o por ejemplo la bahía de Fundy en Canadá, o el Colca y los volcanes de Andagua en Perú, el enorme desierto de Alsa en China, o Magún en Marruecos. Como veis, los geoparques están distribuidos desigualmente, pero distribuidos por todo el mundo. Al final, los geoparques son, de alguna forma, territorios que nos ayudan a comprender mejor esa tierra que vemos, esa tierra que pisamos, y utilizando una expresión un poco más latinoamericana, a contactar con esa Pachamama digamos, que tanto necesitamos. Desde una visión un poco más romántica, si queréis, son territorios, en mi opinión, para un mundo mejor. Me vais a permitir una pequeña cita de una canción muy conocida y de uno de los mejores cantautores que ha habido nunca, seguro que muchos estáis de acuerdo, de hecho hoy está tocando aquí en San Sebastián. Esta canción habla de que este poema habla de que los tiempos cambian de manera inevitable y de que esto siempre ha sido así, ¿no? De que a las generaciones futuras siempre nos cuesta entender lo que vienen las generaciones siguientes, etcétera. De todas formas, bueno, no sé si os pasa a vosotros, esto es una percepción personal, pero yo sí tengo la sensación de que quizás en las últimas décadas las cosas han cambiado muy rápido o están cambiando muy rápido o más rápido de lo que han cambiado anteriormente. Hasta no hace mucho, digamos que hemos conseguido vivir en cierta armonía con el medio natural. Pero las cosas en este sentido están cambiando de una manera muy importante. Fijaros, el crecimiento de la población solamente a principios del siglo XX éramos 1,5 billones de personas, 1.500 millones de personas. Hoy en día somos 7.700 millones de personas y la previsión es que para el año 2050 vayamos a ser pues, casi 10.000 millones de personas. Es un crecimiento absolutamente exponencial. Además, el 50% de esta población hoy en día vive en grandes ciudades, que no tiene acceso a la naturaleza. En estas grandes ciudades hemos inventado algo que es nuevo, que es la globalización. Y eso quiere decir que todos cada vez nos parecemos más en todo, en la ropa, en nuestras costumbres, en nuestros gustos, en lo que comemos, en lo que escuchamos, que todos tenemos un aparato como este que tengo yo en la mano y que nos ha cambiado totalmente la manera de relacionarnos, de recibir la información, de tener amigos o... En fin. Y esto no son cosas menores. Esto no sería importante o sería solamente un problema nuestro, si queréis, cultural, si no fuera porque esa manera de estar en el territorio, de estar en la tierra, en algunos lugares está afectando drásticamente el sistema Tierra con impactos muy importantes, como esta fotografía del puerto de Bilbao, que podría estar perfectamente sacada en cualquier otro lugar del mundo. De hecho, hay un movimiento más o menos importante que defiende que actualmente estaríamos viviendo en una nueva época geológica que se llamaría el Antropoceno y que estaría caracterizada por el impacto que una especie, en este caso el ser humano, ha generado sobre el sistema Tierra. No voy a entrar al debate de si esta idea tiene sentido o no y de si en algún momento se va a reconocer como tal o no, yo creo que no. Pero obviamente a nadie se le escapa que el impacto que estamos teniendo sobre el sistema Tierra es un impacto muy importante. Y todo esto lo estoy contando porque creo que los geoparques son parte de la solución a este problema. Al final también estamos perdiendo identidad y, bueno, siendo también un poco más romántico, una conexión con la Tierra. Por eso yo estoy convencido de que los geoparques, estos 185 geoparques, pues son, bueno, pues eso, son como pequeños faros que nos pueden orientar y que nos pueden ayudar a construir un mundo un poquito mejor dentro de las fronteras del geoparque.
¿Y por qué creo que esto puede ser así? Pues porque los geoparques tienen o guardan un tesoro muy importante, que es la memoria de la Tierra, que es el registro geológico, que es lo que nos hace diferentes de todo lo demás. Normalmente los geoparques, es el caso del Geoparque Granada, suelen estar en lugares poco poblados, en lugares a veces apartados de las carreteras principales, donde, bueno, digamos que el tiempo pasa bastante despacio, donde uno se puede sentar en un banco como este y disfrutar un atardecer entero. Esto es, por ejemplo, en las Highlands escocesas. Pero si además uno sabe que esas montañas redondeadas que están ahí encima de ese pequeño pueblo marinero están formadas por estas rocas y estas rocas tienen 3.800 millones de años y son una de las rocas más antiguas de Europa y del mundo. Eso cambia de alguna forma la percepción del paisaje. Estas rocas han estado ahí casi desde el principio. Entender lo que es el concepto del tiempo profundo es una de las grandes aportaciones que ha hecho la ciencia geológica y que pueden hacer los geoparques. Por ejemplo, haciendo entender que el paisaje que tenemos hoy delante nuestra, por ejemplo este de las Sierras Subéticas, el paisaje que tenemos hoy delante de nuestros ojos no es más que el último fotograma de una secuencia de paisajes que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, incluso mucho antes de que nosotros llegáramos a la Tierra. Y eso implica a entender que los paisajes cambian, que las geografías cambian y que nada es eterno, que todo es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la posibilidad de ver solamente una parte muy pequeñita de ese tiempo, pero la historia es mucho más antigua de lo que digamos que a veces nos creemos. Incluso el registro geológico, muchos geoparques, sirven para entender cuál es nuestra propia historia. Hay yacimientos, es el caso, por ejemplo, del Geoparque de Granada también, hay lugares arqueológicos de una importancia tremenda en muchos geoparques que nos permiten entender un poco cuál es la historia y la evolución del ser humano, de Homo sapiens o incluso de los anteriores. Los geoparques, en muchos casos, son también territorios muy interesantes para estudiar cambio climático, para estudiar cómo está afectando el calentamiento global a los diferentes sistemas de la Tierra. Para entender, por ejemplo, este es el caso de la costa vasca, que la historia de la vida, a veces ha tenido grandes derrotas y ha tenido grandes extinciones, como por ejemplo una que se puede ver en una capa pequeñita, en esta cala de la costa vasca, que marca muy bien la extinción de los dinosaurios de hace 66 millones de años. Los geoparques también nos pueden servir para entender que vivimos en un mundo dinámico, como decíamos antes, donde los paisajes cambian. Pero eso a veces quiere decir que, además de que los paisajes cambian, un mundo dinámico puede ser un mundo peligroso. Y hay muchos geoparques cuya vocación principal es la educación en riesgos geológicos. Una de las cosas más interesantes de los geoparques para mí es que los geoparques son territorios para explorar, territorios para sorprenderse. Y creo que esto adquiere cada vez más valor. Seguramente os ha pasado a vosotros también que habéis ido a un lugar de vacaciones o de viaje y joder, cuando has llegado allí a veces te da la sensación de que ya lo conoces todo, de que ya lo habías visto previamente, porque has pasado tanto tiempo mirando el teléfono, mirando internet, buscando cosas, que luego realmente la capacidad de sorprenderte en destino, pues disminuye muchísimo. Yo creo que los geoparques, como nuestra seña de identidad son las historias que están detrás del paisaje, y eso no es tan fácil de transmitir si no es in situ, pues tienen esa capacidad de explorar y de sorprender, que creo que en muchos casos se está perdiendo. Y eso se hace a través del geoturismo, que no es más que un turismo que obviamente pretende ser un turismo sostenible, pero que al final básicamente se trata de explicar el paisaje, explicar el territorio desde la A, B y C, que eso quiere decir la parte abiótica de cómo el sustrato condiciona el relieve condiciona el clima y cómo todo esto, por ejemplo, condiciona la parte biótica, condiciona los suelos, condiciona los ecosistemas, condiciona la agricultura, y aquí pasamos a la parte C, que sería la parte cultural, y cómo al final la A y la B condicionan nuestra historia, nuestra economía, incluso puede ser que nuestra personalidad. Intentar crear estos enlaces entre la A, la B y la C es la manera en la que los geoparques, digamos, que entienden ese modelo de turismo y entienden el territorio.
Comprender la formación del paisaje desde la visión de un geoparque, en mi opinión, es mucho más que una cuestión científica. Obviamente necesitamos tener datos científicos para explicar lo que tenemos delante y cómo se ha formado. Pero a veces entender lo que hemos dicho antes, que esas montañas, por ejemplo, que veíamos de caliza, que veíamos en las sierras subéticas, en el Jurásico fueron hace unos 150 millones de años, fueron un mar tropical, pues eso tiene algo de filosofía también, porque te ayuda, te obliga a entender que, digamos, te obliga a admitir que somos muy pequeños y que acabamos de llegar a esta historia. En cualquier caso, yo creo que los geoparques, el secreto principal está en lo que no se ve. No me voy a detener en esta diapositiva porque todos conocéis con detalle, pero los geoparques son proyectos de desarrollo sostenible y, por lo tanto, están alineados con los ODS. De hecho, hay bastantes publicaciones que demuestran cómo muchas de las actividades de los geoparques aportan positivamente a muchos de los ODS. Los geoparques son territorios de investigación, son territorios donde se fomenta la investigación científica. Son territorios de participación, son territorios donde se fomenta la participación de la ciudadanía a través de diferentes programas, de diferentes actividades, como por ejemplo este seminario. Los geoparques son territorios de educación y, por lo tanto, territorios con algo de futuro, con un futuro, bueno, digamos que algo mejor. Esta es una de las mejores experiencias que yo he tenido digamos que viajando por el mundo y visitando geoparques como evaluador o en calidad de otras cosas. Esto es una pequeña escuela, la Geoescuela de Calupe, que está en un barrio muy humilde, de un pueblo muy humilde en el norte de Nicaragua. Cuando digo un pueblo muy humilde, es realmente un pueblo muy humilde. El edificio de lejos, mejor conservado, mejor cuidado del barrio era esta escuela. En esta escuela iban al día en torno a 80, 100 niños, que además de aprender lo que les toca aprender en el currículum escolar, tenían la posibilidad de alimentarse mejor que en casa, etcétera, etcétera. Esta persona que está ahí a la izquierda, Rosita, me acuerdo perfectamente de ella, era un poco la estrella de esa escuela, ¿no? Pero realmente en lugares como este te das cuenta de la importancia que pueden tener una buena educación o una escuela que además, en este caso, por ejemplo, trabajando en red, permite tener intercambios con escuelas de otros lugares. Los geoparques son territorios también de conservación, que es donde me voy a meter ahora, pero ¿cómo podemos hacer conservación si no tenemos esa capacidad normativa? Bueno, pues a través de las cosas pequeñas, a través de dar valor, por ejemplo, a algunas tradiciones que han funcionado de una manera muy sostenible en el territorio, a través de hacer que la conservación tenga una visión mucho más amplia que las propias medidas restrictivas, que muchas veces son necesarias, pero que digamos que el movimiento de conservación va mucho más allá de eso. Por eso yo estoy convencido de que los geoparques, a pesar de que no tienen esa capacidad normativa todavía, tienen muchísimas posibilidades para mejorar la conservación de sus recursos. De hecho, si os fijáis, esta es la definición de la UNESCO de lo que es un geoparque, que dice que es un territorio unificado, con lugares de interés geológico de relevancia internacional que se gestionan desde un punto de vista holístico. Y dice que su gestión de abajo arriba, el bottom-up approach, combinando la conservación con el desarrollo local y que implicando a las comunidades locales, pues se está convirtiendo en una fórmula muy popular. De hecho, los geoparques, como decía, son programa UNESCO desde el año 2015 y están teniendo un crecimiento absolutamente espectacular. ¿Cómo podemos hacer para trabajar en conservación si realmente no tenemos esa capacidad normativa? Pues como decía antes, teniendo una visión mucho más amplia de lo que implica la conservación, trabajando en educación, implicando a las comunidades locales, haciendo que la gente que vive en el territorio aprecie el valor de aquellos elementos que tiene en su territorio. Los geoparques muchas veces son herramientas de gestión más ágiles, porque muchas veces son asociaciones o tienen dentro ADRs como es el caso de Guadix y más, tienen dentro fórmulas de gestión que hacen que puedan ser más ágiles y que puedan tener actividades más ágiles que, por ejemplo, una administración más grande. De alguna forma, generando
generando estos puentes, estos enlaces entre el patrimonio geológico, el patrimonio natural y el patrimonio cultural. Y cuando se genera un enlace con el patrimonio cultural que ya está más cerca nuestro, porque tiene que ver con nuestros antepasados, ahí empezamos a ganar simpatía por parte de la gente. Por ejemplo, los geoparques pueden hacer inventarios de lugares de interés geológico, cosa que no están obligados a hacer, pero bueno, más o menos sí, pero es una herramienta fundamental para digamos, que conservar ese patrimonio geológico. Es entender la conservación desde una visión, como decía, más amplia, que incluye también iniciativas de turismo, que incluye también iniciativas de ciencia, iniciativas de educación, que incluye infraestructuras, como por ejemplo estas cuevas en el norte de Irlanda, que atraen muchísimos visitantes al año, o esta pedazo de infraestructura que construyeron hace pocos años y que se ha llevado un montón de premios en el Geoparque de Arouca en Portugal, y que lo que hace es canalizar a todo el público a través de esta infraestructura, que además paga un pequeño canon por utilizarla, y liberar el resto de la zona de la cascada que veis ahí, que antes estaba demasiado concurrida. Bueno, en fin, estos son iniciativas que se han tomado localmente, que en algunos sitios pueden servir y en otros no. Pero son diferentes ejemplos de cómo un geoparque puede entender su papel en la conservación. Y para terminar, quiero poner un pequeño ejemplo de un proyecto de conservación que hemos desarrollado en mi propio geoparque y que creo que ilustra bastante bien cuál puede ser el papel de un geoparque trabajando en conservación. Bueno, de lo que os voy a contar tiene que ver, perdonad si las presentaciones, algunas diapositivas están en inglés, tiene que ver con un problema bastante típico de muchos geoparques, y es el problema de los coleccionistas. Problema, por decirlo de alguna manera, porque a veces puede ser problema o a veces puede ser oportunidad, que es lo que ha sido en este caso. Bueno, en nuestro caso, esta es la línea de costa de nuestro geoparque, y en el margen oeste, en la esquina más occidental del geoparque, tenemos esta zona de acantilados, que es una zona muy aislada, vamos a decir, con un acceso bastante complicado, puede ser como 1 kilómetro más o menos, en la cual hay una serie de rocas que se llaman el flis negro, y en la que aparecen estos amonites gigantes que veis aquí, estos fósiles gigantes que veis aquí. Muy bien. Bueno, resulta que durante 40 años ha habido una persona y 2 personas, principalmente él, Jesús María Narváez, pero también su mujer Esperanza, y sus hijos y toda su familia y un montón de amigos, que durante 40 años han ido sacando muchísimos fósiles gigantes, estos amonites gigantes, que en algunos casos llegan a tener hasta casi 1 metro de diámetro, y los han ido sacando poco a poco de los acantilados, con muchísimo trabajo, porque estos bichos, estos fósiles, pesan muchísimo y es muy difícil sacarlos de ahí, por pura afición. Bueno, algunas consideraciones. Nosotros, cuando llegamos al geoparque, esto ya existía. Una primera consideración en este caso era que si este señor no hubiera rescatado esos amonites de los acantilados, seguramente esos amonites se habrían erosionado por el mar y hoy en día no tendríamos esa colección. A priori, aunque tirando de la ley de costas, por ejemplo, podríamos pescarle, a priori hay que pensar que este señor, en fin, ha metido millones de horas sacando esos amonites de ahí, y que esos amonites son suyos, y que lo que tenemos que hacer es intentar implicarle en el proyecto, porque a nosotros nos interesa mucho tener ese recurso, porque es un recurso muy potente. Es un recurso muy potente para la educación, es un recurso potente para el turismo y es un recurso muy potente para la ciencia, como podéis ver. Entonces, digamos que nosotros teníamos que buscar la manera de asegurar que esos amonites se quedasen en el territorio, porque este señor perfectamente los podía haber vendido y darle un buen pellizco a su jubilación. Bueno, en este caso hay una ventaja fundamental, y es que él siempre ha tenido la voluntad de que estos amonites, en el caso de que se dieran las circunstancias, pues se quedasen en Mutriku, que es el pueblo de donde salieron. Bueno, en el año 2007 se hizo un primer paso, y es que se abrió un pequeño museo, y una pequeña parte de esa colección, unos 25 amonites, pues se colocaron en este museo. Bueno, de alguna forma teníamos ya
teníamos ya asegurada, bueno, una parte, que es tener un pequeño museo donde poder hacer actividades educativas y poder tenerlo abierto al público para que la gente lo pudiera visitar. Pero ahí, bueno, en aquel momento pues se hizo una publicación, se les dio bastante relevancia a la pareja, pero aquí faltaba algo importante y era el valor geológico de esa colección. Yo lo único que sabía era que ahí teníamos 25 amonites gigantes muy bonitos. Pero realmente la historia que yo podía contar sobre estos amonites, que es de lo que van los geoparques, de contar buenas historias, era la misma historia que si estos amonites hubieran sido traídos de Alemania. ¿Y eso por qué? Porque este señor, con su mejor voluntad, los fue sacando del acantilado, pero como él no es geólogo, no es estratígrafo, y eso pasa muchas veces con los coleccionistas, bueno, no los localizó geológicamente. Es muy importante saber exactamente en qué página del libro, en qué estrato de roca ha sido cogido cada uno de ellos, para entender por qué esos amonites son gigantes. Cuando en los acantilados que están un poquito más al este, un poquito más al oeste, de la misma edad, tenemos las mismas especies de amonites, pero en un tamaño normal, en un tamaño más o menos así. Y aquí en este caso son todos gigantes. Bueno, para eso es fundamental saber dónde ha sido cogido cada uno, para saber cómo ocurrió esa historia. Esto es lo que estaba explicando aquí. Es muy importante el contexto geológico, que esa información no la teníamos. Entonces el Geoparque lo que hizo es poner en contacto a este señor con un equipo de investigadores de la UPV, de la Universidad del País Vasco, un paleontólogo especialista en amonites y un estratígrafo especialista en esas rocas, pedir una subvención al gobierno vasco y hablar con el ayuntamiento de Mutriku. Fijaros que estamos hablando, por un lado, ciencia, por un lado, institución, digamos que regional, institución municipal, el coleccionista, para empezar un proyecto. Y un proyecto que lo primero que tenía que hacer era hacer un inventario de toda la colección. Esa colección tenía casi 200 ejemplares. Pues lo primero que se hizo es ponerles un número a cada uno de ellos y el siguiente paso fue ir con este señor a los acantilados y con una fotografía de cada uno de esos 180 que habíamos localizado, pues ir detrás suya, como se puede ver muy bien en esa foto, ir detrás suya y ir marcando geográficamente dónde había cogido cada uno de ellos. Este señor tenía una memoria de oro, que tampoco me extraña tanto, porque estos amonites cuestan muchísimo sacarlos de ahí, muchísimo, muchísimo. Y entonces, no todos, pero casi todos, se pudieron colocar, digamos que en su lugar geográfico primero y después trasladarlos a la columna estratigráfica, al contexto geológico. Se levantó esa columna, esas capas que están en ese flis negro, como están ordenadas, y al final se consiguió meter todos esos bichos, todos esos amonites, en su lugar original, por decirlo así. Y una vez que empezamos a analizar esto, hacemos una investigación y ahí hacen los investigadores una investigación y entonces ya tenemos un primer modelo para entender cómo ha sido la evolución de estos amonites que ahora os contaré. Paralelamente, el ayuntamiento, a través de esta subvención con el gobierno vasco, habilitó esta nueva sala en la cual Narváez, en este caso ya sí, porque teníamos una buena sala, cedió toda la colección para que fuera en adelante guardada en esta nueva sala. Y ahora ya sí tenemos una publicación científica y un modelo para poder explicar, que fijaros qué cosa, para poder explicar por qué estos amonites son gigantes. Estos amonites son gigantes porque están asociados muy cerca, hay una pequeña falla, que eso quiere decir que hay una pequeña fractura, por la cual estos bichos vivían debajo del mar, por la cual, digamos que más o menos hace unos 110 millones de años, cuando se estaba abriendo el Golfo de Vizcaya, salían una serie de agua muy caliente, muy cargada en minerales, como esos seguramente black smokers que habéis visto en la tele, que son esas chimeneas de humo negro que se ven en algunos fondos marinos, que son muy espectaculares. Pues algo como eso. Y resulta, que sería esto que se ve aquí, y resulta que en torno a esas emanaciones hidrotermales, es decir, agua muy caliente cargada con minerales, se genera un ecosistema con más nutrientes y los amonites hembra, porque todos esos amonites gigantes son hembras, los amonites hembra se acercan a esa zona para hacerse más grandes y tener más posibilidades de albergar más huevos y así tener más posibilidades de reproducción. Fijaros qué historia más increíble, qué historia más alucinante, que tiene que ver
con que la apertura del Golfo de Vizcaya, que tiene que ver con la apertura del Cantábrico, genera una serie de condiciones específicas por las cuales los amonites hembra se acercan a alimentarse de unos minerales y hoy en día, gracias a una historia de los últimos 40 años, porque este señor ha ido coleccionando todo esto, tenemos esta colección de amonites gigantes, que es una de las colecciones de amonites gigantes más importantes que está registrada en bibliografía científica. A partir de ahí, se ha realizado una unidad didáctica y ya todos los niños del Geoparque participan en diferentes talleres que tienen que ver con esta colección. Y obviamente en la presentación de todo esto, pues tenemos aquí dar máxima visibilidad a todos los participantes, especialmente a ellos dos, en la fotografía superior izquierda, en este caso, por ejemplo, al director de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Como veis, estamos todos con mascarillas, esto es de los últimos 3 años, al investigador principal, y en este caso, como veis, otra vez a ellos. Y una vez más, dar muchísima visibilidad, muchísimo reconocimiento a la labor de este señor. Al final, este proyecto tiene una pata en la ciencia, tiene una pata en la conservación, tiene una pata en el patrimonio, en conservar, en la educación, en la comunicación, en el reconocimiento social del trabajo de esta persona, y al final todo esto redunda muy positivamente en la credibilidad del proyecto. Por eso creo que es un proyecto pequeñito, más o menos sencillo, pero que refleja muy bien esa labor de puente que puede generar, que puede hacer el Geoparque en cualquier lugar. Sin más, creo que he ido bastante rápido, pero era para ajustarme al tiempo, que creo que lo he conseguido. Muchas gracias. Pues Asier, efectivamente, te has ajustado muy bien al tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que estaría bien si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta que lo hiciera. Aprovechamos ya que vamos bien de tiempo. Por cómo está planteado el seminario, creo que lo ideal es que lo planteéis por escrito. Damos un momento por si alguien quiere plantear alguna pregunta por escrito. Y mientras tanto, Asier, si te parece, a mí me ha gustado mucho esta buena práctica, este ejemplo que nos has explicado último, pero aprovechando que bueno, tu labor de evaluador te ha llevado a muchos geoparques en territorios muy diversos, no sé si hay alguna experiencia de custodia ligada a lugares de interés geológico que crees que merezca la pena destacar, ¿no? Para que la podamos conocer en el marco de este seminario. Mira, yo en mi labor como evaluador no conozco ningún ejemplo concreto de custodia, pero sí seguramente conoceréis el programa de Apadrina una roca, que no es exactamente un programa de custodia, pero en lo fundamental se le parece, no en las formas administrativas, pero en lo fundamental sí es, digamos que sí es un programa bueno, más que de custodia, de cuidado. Y es un programa del IGME, del Instituto Geológico y Minero de España, que funciona súper bien, funciona muy bien. Yo no sé exactamente ahora cuántos lugares tienen apadrinados, porque básicamente se trata de coger el inventario de lugares de interés geológico de España y buscar gente que los quiera apadrinar, que los quiera cuidar, que los quiera vigilar. Y se firma una especie de carta de compromiso y tal. Y es un programa que funciona espectacularmente bien. No tiene que ver con, no tiene esa parte administrativa del territorio, pero bueno, en el fundamento se le parece. Vale. Había una intervención dando las gracias por la ponencia, diciendo que ha sido muy interesante, una intervención de Valentín Cano Iglesias, pero parece que no entra ninguna pregunta más. Bueno, ahí tenéis mi correo. Bueno, me podéis escribir después de esta presentación, que yo además ahora me tengo que ausentar porque me tengo que ir, pero quiero decir que estoy abierto a que me escribáis y cualquier cuestión relacionada con geoparques, pues ahí estoy. Muy bien, pues muchísimas gracias, Asier, por esta ponencia. Te agradecemos la participación en este seminario y bueno, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias a vosotros, que os vaya muy bien.